Empezamos, pues, este relato como un rapto de Zeus, pero estamos ahora ante un reto mayúsculo, por personas muy poderosas, pero no tan divinas. Para hablar aquí y ahora de conflictos, de guerras, que se ganan o se pierden, de estrategia y de seguridad en el viejo continente y en el mar que separa las mismas tierras de Heródoto, nos acompaña, lo he anticipado ya, un estratego genuino, un general, valga la redundancia, de brigada, pero no uno cualquiera. No se me ocurre nadie mejor ni más documentado en este momento que él. Por esta tribuna han desfilado y hemos conocido a verdaderas figuras de referencia, como Solana, Piqué, Serra, Moratinos, Borrell, embajadores y embajadoras de todos los puntos cardinales. Y por eso puedo y les aseguro que es difícil pasarse al hablar de los méritos, créditos y calificaciones de este hombre para reflexionar de estos asuntos. Es más, cuando alguien quiere hablar o establecer la credibilidad de un invitado, es frecuente utilizar un cliché y dice, es el que más sabe, es como un libro abierto. Bueno, tengo que decirles que nuestro orador de esta noche literalmente ha escrito el libro En busca de la estrategia de la seguridad nacional, basado en su sesuda tesis doctoral de 334 páginas que recibió la calificación de Premio Extraordinario por la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid. De hecho, ha escrito otros sobre el yihadismo e innumerables artículos especializados o en medios de comunicación, y ha dictado más de 500 conferencias. Por razones obvias o secretas, entenderéis que no es fácil presentar a un exdirector de Seguridad Nacional o a quien fue director del Instituto de Estudios Estratégicos del Reino de España. Pero sabéis que es siempre un privilegio y un honor hacerlo en vuestro nombre, recibir y dar la bienvenida en esta tierra insular, pero hoy, debo decirlo aquí y ahora, para mí es algo que hago con gusto, con mucho gusto. Con mis dos abuelos maternos segovianos, abrazar a otro, nacido en la calle Escuderos, cerca de la Plaza Mayor, nacido entre el acueducto del Arzovejo, la Catedral y el Real Alcázar, es un verdadero orgullo y una alegría. Conozco muy bien, y desde niño, a la buena gente de aquellas tierras y sus valores, trabajo y constancia, como los que le inculcaron sus padres y sus compromisos. Gente recia, firme, hablan claro y sin rodeos, humor inteligente y sutil. Casado con Katy, tiene 3 hijos, Miguel, ingeniero aeronáutico, Ana, enfermera, y Carlos. Estudió y destacó en los hermanos maristas, jugaba bien a otro deporte de ataque y defensa y estrategia, el balonmano, y conoce a fondo las matemáticas de la teoría de juegos e investigación operativa. Con este origen y con estos saberes, no nos extraña que optase por el arma de artillería para sus quehaceres. Tampoco puede sorprendernos que su carrera profesional fuese como un tiro, como un proyectil que no hierra, pero no de trayectoria parabólica, sino otro fogonazo brillante, ascendente, uniformado y uniformemente acelerado. Tanto que llegó a ser el primer jefe de satélites español o jefe del equipo de satélites de reconocimiento franco-italo-hispano, Helios, como el Sol. O sea, Miguel Ángel tiene siempre los pies o las botas en la tierra y los ojos, los oídos y la cabeza en los cielos, observando tranquilo desde las alturas. Con esta visión, el 19 de junio de 2018 fue nombrado director del Departamento de Seguridad Nacional. Tengo que terminar y termino. Creo que somos afortunados por estar aquí, por poder escuchar, debatir y, quién sabe, abrir los ojos con un académico, doctor en ciencias políticas, militar, y con un militar de academia. En definitiva, con una persona que domina el arte de la estrategia y con quien, estoy seguro, se hace posible la máxima de los clásicos que he citado al principio. Para resolver un problema tenemos que llegar a la completa adquisición del conocimiento.
Y no solo debemos alcanzarlo, sino también disfrutarlo. Con él, con Miguel Ángel, eso es una garantía. Así pues, con gran expectación y admiración, y en nombre de todos los presentes, a quienes también agradezco vuestra presencia, gracias, Miguel Ángel, por aceptar nuestra invitación desde estas tierras rodeadas de mar, atrayentes pero también frágiles y vulnerables. Gracias por dedicar tu vida y tu tiempo para cuidar de nuestra seguridad. No le haremos un saludo militar al uso. En esta tierra hospitalaria, aunque no los necesita, queramos darle un fuerte aplauso sincero, nutrido y cálido por su generosidad de ahora y de siempre. Bienvenido, mi general, y bienvenidos todos. Suyo es el micrófono y suya la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, después de esta presentación, dudo mucho que esté a la altura de la presentación. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias al Círculo de Economía. Muchas gracias a Teresa Riera, al Movimiento Europeo de las Islas Baleares. Muchas gracias al Gobierno de las Islas Baleares. Y muchas gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de creer que hoy yo puedo aportar algo. No lo sé si podré aportarles algo. Sí que les puedo decir que pondré todo el empeño, ya lo he puesto porque he tenido que preparar la ponencia como es lógico. Así que yo espero no defraudar tanta expectativa. Muchísimas gracias a todos. Y para ir más rápido, vamos a ver, queremos ver los retos a los que se enfrenta Europa y si los está resolviendo en este momento. No es fácil hablar en este momento tan convulso, que no hay más que ver la televisión, leer las primeras páginas de los periódicos, no hace falta ver las segundas, oír la radio para decir estamos en un momento crítico. Pero en toda crisis se pueden sacar, se pueden obtener avances enormes para la humanidad y desde luego para la Unión Europea, para nuestra casa. Nuestra casa es la Unión Europea. Veamos primero un somero análisis de cómo es el mundo y a dónde ha evolucionado en apenas 2 años. Venimos de un mundo que era originalmente en los años principios del siglo XX, concretamente en 1912, un geógrafo británico, John Mackinder, presentó en el Círculo de Geografía en Londres, presentó su teoría de la Tierra-Corazón, el Herland, la Tierra-Corazón. Y él decía, Europa es la cultura, es el origen de la cultura grecorromana, lo ha expuesto muy bien el presidente del Círculo. Entonces él decía, no hay un continente que se llama Europa y otro que se llama Asia. Hay un único continente que se llama Eurasia. Y hay luego América, África y Oceanía. Estos son los continentes. Pero el saber, estamos hablando de principios del siglo XX, el conocimiento industrial, tecnológico de esa época, estaba en Europa. Así que la teoría de la Tierra-Corazón es Centro Europa. El país que más tierra ocupa de esa Tierra-Corazón es Rusia. La parte europea, los países bálticos, Alemania, Polonia, toda esa zona. Ahí él ve que se centra el conocimiento de Europa, de esa Europa heredera de la cultura grecorromana, y es una zona difícil de conquistar a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque no tiene casi acceso por mar, solo mares congelados en gran parte del año, y está rodeado por eso que pone ahí el anillo interior, eso que está en rojo, para el que no que esté muy atrás y no lo vea. El que domina la Tierra-Corazón domina Eurasia.
el que domina Eurasia domina el mundo. Y entonces él identifica, él es británico, mundo occidental, liberal, democrático, y dice, aquí hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de Rusia. Que Rusia que no es un país liberal, que no es un país democrático, estamos en plena revolución frente a los zares, aquí hay el peligro. De hecho, propone que los anchos de vía de Rusia, que los anchos de vía de Europa se distingan de los de Rusia, para que no puedan hacer un ataque y entrar todas las cadenas logísticas rápidamente. Ahora esto es así. Ahora lo estamos solucionando. España también tuvo decidió anchos de vía diferente a Europa. Y hemos tenido y tenemos anchos de vía diferente a Europa. Y España es un referente en empresas que saben hacer cambios de vía, que prácticamente no hay ninguna en el mundo. Ahora que que se quiere volver a reconstruir Ucrania, a Ucrania hay que dotarle de cambios de ancho de vía, y ahí las empresas españolas son las mejores, así que ahí tenemos una oportunidad, permítanme, de negocio. Bien, ya tenemos la teoría de máquina, pero esta teoría la analiza un profesor de la Universidad de Yale, Nicholas Spigman, y él ve que en la Segunda Guerra Mundial las batallas más importantes no se dan en la tierra-corazón, se dan en ese anillo interior, que él lo redenominó el Rimland, la tierra-anillo. Y dice, no, el que domina el anillo domina la tierra-corazón, y el que domina la tierra-corazón domina Eurasia, y el que domina Eurasia domina el mundo. Esta es la teoría de Spigman. Y ya no habla de 4 continentes, habla de islas continentales. Primera isla continental, Eurasia, la propia Eurasia. La segunda, Norteamérica, que incluye, por supuesto, Groenlandia, Canadá y llega hasta el Canal de Panamá. Otra isla continental, América del Sur. Otra isla continental, África, y la otra, Oceanía. Estas son las islas. Y Spigman plantea un dilema al gobierno americano, al presidente Truman. Vamos a ver, siempre hemos estado en la doctrina Monroe, América para los americanos. Esta doctrina, que es de 1823, se acababan de independizar lo que eran los virreinatos, las colonias de América Latina española, aprovechando pues las guerras peninsulares, que fueron para nosotros la guerra de la independencia contra Francia. Y el presidente Monroe dice, a ver si ahora los europeos, pero realmente a quien está mirando es a los españoles, estos quieren otra vez volverse a apoderar de todo esa isla, ese continente latinoamericano. Y entonces dice aquello de, no, esto es América para los americanos. Esa es la doctrina Monroe. Ahora, de nuevo, Estados Unidos está volviendo a la doctrina Monroe, con lo que se llama, en la Estrategia de Seguridad Nacional, que tú citabas, se llama el corolario Trump. ¿Qué dice el corolario Trump? Otra vez, doctrina América para los americanos, pero ya no es mirando a España, no es mirando a Europa, es mirando a China, que si van ahora a Lima, pues ahí se está construyendo un puerto y lo está construyendo China. Entonces dicen, no, esto es nuestra zona, aquí no puede haber nadie más que Estados Unidos. Bueno, Spigman plantea un dilema. Vamos a ver, los Estados Unidos siempre han estado en esa doctrina Monroe, estamos hablando de los años 40, y ¿qué ha pasado? Pues que en la Primera Guerra Mundial tuvimos que al final entrar en la Primera Guerra Mundial. No querían los americanos. Hay quien habla del idealismo wilsoniano, del presidente Wilson. No hay tal idealismo. El presidente Wilson, el segundo mandato, la campaña electoral para obtener la presidencia, ganar las elecciones para su segundo mandato, puso un lema en su campaña electoral. Les va a sonar: American First. Este fue el lema del presidente Trump en su primera campaña electoral. Primero, los intereses americanos, de Estados Unidos. Primero,
Y dice, pues entró en la Primera Guerra Mundial. Sí, pero ¿por qué entró? Porque los submarinos alemanes bombardeaban, hundían a los mercantes estadounidenses, considerando que todo barco mercante que venía de Estados Unidos era un barco de aprovisionamiento de los aliados. Claro, cuando te hunden unos cuantos barcos, no te queda otro remedio que responder y estás en guerra. Y ya terminó. Segunda Guerra Mundial. Sí, ellos cuando terminó la Primera Guerra Mundial volvieron al aislacionismo. Segunda Guerra Mundial. El primer ministro Churchill viajaba, como ahora hace Zelensky, a la Casa Blanca, no para pedir medios, que también, para pedirles que entraran en la guerra. Y no les convencía de que entraran en la guerra. ¿Quién les convenció? Los japoneses con Pearl Harbor. Cuando en diciembre de 1941 bombardean Pearl Harbor, a los americanos no les queda otra que entrar en la guerra. Y entonces el Nicholas Spinman dice, ¿qué pasa? ¿Vamos a hacer otra vez lo mismo? ¿Nos vamos a replegar al aislacionismo para luego tener que entrar otra vez en la guerra que se va a montar en Europa, la tercera guerra? Más vale que estemos desde el primer día, controlemos el Rhineland, la zona roja, y nosotros decidiremos qué guerras se hacen y qué guerras no se hacen. Y el presidente Truman aceptó el intervencionismo, no el aislacionismo, el intervencionismo. Y eso se ha vuelto ahora del revés otra vez cuando ha llegado el presidente Trump y ha dicho, no, estoy harto de pagar la seguridad de Europa, estoy harto de pacificar conflictos, unos que eran originarios, los Balcanes, que se habían originado aquí, los europeos no fuimos capaces de pararlo, y en 1995, hasta que los americanos no deciden entrar a raíz del segundo bombardeo del mercado en Sarajevo, que murieron 70 personas, hoy 70 personas con lo que estamos viendo es nada, pero en aquel momento los americanos ya dijeron, bueno, esto hay que pararlo. Y los europeos, que teníamos la guerra en las puertas, no fuimos capaces de parar esa guerra. Bueno, al final se pusieron en marcha operaciones como UNPROFOR, IFOR, para implementar los acuerdos de Dayton, etc. Todavía hay una operación Altea, en Bosnia-Herzegovina, que es de la Unión Europea, pero que los medios de logística, puestos de mando, los pone la OTAN, o sea, Estados Unidos. Porque la OTAN no tiene, los europeos no tenemos medios. No es que no queramos, es que no los tenemos. Bien, los americanos, el americano medio, ha tenido muchísimos muertos en estos años. En Irak, y hay algún general que ha estado en Irak, Estados Unidos ha perdido casi 4.500 hombres muertos, 30.000 heridos con secuelas. En Afganistán, 2.400, casi 2.400 muertos, heridos pues también del orden de 15 o 20.000. Soldados americanos que hayan pedido al final ayudas al gobierno americano porque tienen secuelas graves, hay 700.000. Lo que le ha costado al erario público a los americanos todas esas guerras, Somalia y todas las demás, ha sido cerca de 3 trillones americanos, billones europeos, que es muchísimo. Los americanos tienen mucho déficit, pero gran parte del déficit. Así que los americanos no quieren pacificar ya nada, quieren que Europa pague su defensa, y ha llegado un señor que dice, eso lo hago yo en un año. Ese señor se llama Donald Trump. Lo hizo en el primer mandato, hizo muchas cosas, retiró, por ejemplo, 10.000 hombres de Europa, Biden volvió a meter los 10.000 hombres, y ahora lo vamos a ver, está otra vez para retirar. Bien, así que el presidente Trump quiere centrarse en su doctrina Monroe, corolario Trump. A él, que le gusta mucho el estrambote, le gusta mucho eso de la doctrina Donroe, de Monroe, pero con la D de Donald. Ese es el tema. Pero ¿qué consecuencias tienes? Primero, ahí está Groenlandia, y dice, Groenlandia la necesito. A Canadá tiene que ser el estado 51.
¿Y por qué no dice a México, a Sheinbaum, y tú tienes que ser 52? Porque es otra cultura, otro idioma, pero quiere controlar todo Centroamérica hasta el canal de Panamá. Y tener su cadena de suministros y controlar también en América del Sur. ¿Eso significa renunciar al resto del mundo? No totalmente, pero sí plantea un repliegue de todos los sitios. Pero esto, paradójicamente, le da una oportunidad a uno de sus rivales. Primero, Rusia está encantada, porque a Rusia le dejas el Herland para él, porque Europa en este momento está demostrando con la guerra de Ucrania que no puede controlar el Herland, que todo el Herland ahora, la mayor parte, es de la Unión Europea, pero no somos capaces de controlarlo. Entonces, aparece que el Herland es de Rusia y que China tiene una oportunidad de oro para quedarse con esa zona roja que es el Rimland. ¿Y cómo lo hace China? A través del comercio, a través de la influencia económica y tecnológica. Eso es lo que hay. Eso llega también, por supuesto, a África, eso llega también hacia Oceanía. Las Islas Salomón ya tienen un acuerdo privilegiado con China. Ese es el tema. ¿Y qué está haciendo Donald Trump? Le ha sacado de Venezuela. Esa ha sido la jugada. La jugada es, ¿quién compraba el petróleo a Venezuela? Lo que pues se lo compraba entre el 85 y el 90% China. Le daba petróleo regalado, bueno, regalado no, a cambio de los servicios secretos, de la seguridad que le ponían a Maduro, a Cuba. Y ahora Estados Unidos está en la idea de, con esto consigo también apretar el cinturón energéticamente y económicamente hablando a Cuba. Y Cuba tendrá que, de alguna manera, asumir que más vale que nos entendamos. Este es el tema. Esta es la teoría de Marco Rubio. Es un hombre que no es cubano, sus padres sí, pero que tiene puesto el ojo en Cuba y que es probablemente el hombre que mejor entiende la política exterior de la administración que hay ahora en Estados Unidos. Bueno, pues este es el planteamiento y el dilema que tiene ahora Estados Unidos es, vuelve al aislacionismo. Rusia ya no es su enemigo, ya no es una amenaza, porque, vamos a ver, es su amenaza nuclear, pero no es su amenaza convencional. Los carros de combate rusos no van a llegar nunca a Washington. Entonces, si dejas a los europeos a su aire, pues por ahora eso no ha ocurrido, ¿eh? Eso no ha ocurrido. De hecho, dice, vamos a seguir apoyando la OTAN. Pero está en que hay que hacer un reparto de cargas. Y dice, yo no voy a poner más interés que los de los propios interesados. Vosotros, europeos, tenéis que tener más interés que el que tengo yo en defender vuestra propia casa. Este es el tema. Y lo que sí que quiere es alejar a China de Rusia. Para que China tiene aproximadamente 500 cabezas nucleares. Rusia tiene más de 4.000. Es el país que más cabezas nucleares tiene del mundo. Y China dice, bueno, si me alío con Corea del Norte, el Kim Jong-un es un señor que va a soltar un improperio, pero en fin, dejémoslo en lo políticamente correcto. Es un señor que lo que le preocupa es que su familia siga en el régimen. Este es el tema. Vale, este le meto y le puedo usar, porque este es fácilmente usable. Y a Putin lo meto también en mi club, y este me proporciona, me da una cobertura con sus 4.000 cabezas nucleares. Este es el juego que se trae. ¿Qué dice Estados Unidos en esa estrategia que citaba antes el presidente? Que la seguridad económica es fundamental para la seguridad nacional. Aquí vamos a ver muchas contradicciones con lo que hoy el presidente Trump está haciendo en Irán. Porque, pues si la seguridad económica es fundamental, te has metido en un lío, en un avispero, donde has dañado a la economía mundial, pero has dañado también la economía americana. Cuidado, que cuando sube el petróleo, a las compañías petrolíferas, muchas americanas, les viene bien, y a Repsol también, pero el que va a echar gasolina
en Estados Unidos el galón también ha subido. Entonces, eso daña a la economía. De hecho, lo dice él en esa estrategia, que necesita una energía barata para hacer crecer la economía. Dice, una energía barata y abundante permitirá crear puestos de trabajo bien remunerados en Estados Unidos y reducir los costes para los consumidores y empresas. Eso es lo que dice literalmente esa estrategia. Estados Unidos siempre va a tener un interés fundamental en garantizar que los suministros energéticos del Golfo no caigan en manos de un enemigo declarado, y dice que el estrecho de Hormuz permanezca abierto y el del Mar Rojo también, y dices, pero a ver, si querías que estuviera abierto, ¿por qué te metiste en este lío? Porque era evidente que, esto es de primero de geopolítica, que Irán lo iba a cerrar automáticamente, porque es muy fácil cerrar ese estrecho. Son teóricamente 33 kilómetros de ancho, pero la realidad es que solo tiene 2 canales de 3 kilómetros de ancho por donde circulan los barcos, porque tiene muy poco calado el estrecho. Y entonces es fácil minarlo, y es fácil, ha minado, teóricamente es lo que dice Irán, ha minado el canal sur, y ha dejado el canal que está pegado a sus costas para controlarlo él, ese tema. La respuesta de Trump ha sido, bueno, pues yo cierro el Golfo de Hormuz, yo cierro la entrada y la salida para... Y dicen, bueno, esto estamos haciendo un pan como unas tortas en este ¿eh? ¿Qué dice los principios rectores de esa estrategia? Muy importante para Europa, para que Europa tomemos nota. Dice, Estados Unidos primero 2.0, lo dice así. Y dice, la primacía de los intereses nacionales en todas las decisiones estratégicas. Y dice, bueno, esto siempre ha sido así. A ver, en todas las estrategias de Estados Unidos siempre se ponía, Estados Unidos defenderá a los intereses nacionales, obvio, y los de sus aliados. Eso de sus aliados a la defensa. Entonces, esto da una idea de que estamos en otro nivel. Dice, hay que poner fin a los conflictos regionales. Para querer poner fin a los conflictos regionales, te has metido en un conflicto nuevo. Nuevo no, porque estaba ahí latente, pero te han empujado y tenemos un problema. Dice, predisposición al no intervencionismo. Eso es muy importante. Reorientación militar hacia el hemisferio occidental, toda América, reduciendo compromisos con otras regiones. ¿A quién le toca? A Europa. ¿Dónde tiene más fuerzas? En Europa tiene 80 aproximadamente, porque todos los días hay aviones con gente que sube, que baja, que entra, que sale. Aproximadamente 85.000 efectivos hay norteamericanos militares hay en Europa en este momento. Vamos a ver cómo lo crean. Y dice, rechazo a los compromisos internacionales, la OTAN es un compromiso internacional, que limiten la libertad de acción de Estados Unidos. Yo no creo que Estados Unidos vaya a romper la OTAN, ni mucho menos. Pero, hombre, dice cosas que son preocupantes. ¿De acuerdo? Bien. Esto es hoy Estados Unidos en Europa. Y entendamos, yo entiendo que estén quejosos. ¿Cuánto gasto yo para la seguridad de Europa? Hay 12 bases grandes, 2 de ellas Morón y Rota. Y sí, en Alemania, en Reino Unido, en Portugal, en Italia, y luego hay en Grecia, y luego hay menor presencia, pero muy importante, en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Rumanía, Bulgaria y Hungría. Total, 85.000 hombres. Esto se va a ir reduciendo. Pero no lo podemos valorar tampoco por el número de soldados o de militares. No. Aquí está las mejores capacidades, la mejor tecnología del mundo está en Europa. Los sistemas de mando y control, de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos se van, hay agujeros que se quedan que no los va a cubrir nadie. No los puede cubrir nadie. No tenemos esos medios en Europa. Y eso hay que tomar nota y hay que resolverlo lo antes posible. Hemos dicho que para él Groenlandia es muy importante. ¿Y por qué? Porque Rusia no es una amenaza convencional. Está en la OTAN, y en la OTAN uno coge el concepto estratégico de 2022, que se firmó en Madrid, y dice, Rusia es una amenaza. Vale, pues para Estados Unidos es una amenaza. Pero para el presidente Trump, lo vemos en Ucrania, ya está dejando de ser una amenaza convencional, pero sí es una amenaza nuclear.
él, entre otras cosas, tiene mucho interés en acabar con la guerra de Ucrania porque puede ser el origen de una guerra nuclear. Y entonces quiere acabar con ella. Y en ese aspecto es impecable su pensamiento. ¿Qué ocurre con la guerra nuclear? Que si hubiera un conflicto nuclear, ¿por dónde sería el escenario? En el Polo Norte, porque son vecinos. Estados Unidos, ven Alaska, y Rusia están separados, están prácticamente juntos. Los misiles balísticos, esta es la trayectoria de Rusia hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Rusia. Verán que Canadá, que está en medio, le interesa mucho controlar Canadá. Y Groenlandia, más allá de los recursos naturales que pueda tener, que los tiene, de los 33 recursos fundamentales para la nueva tecnología, 25 están en Canadá. Pero hoy por hoy no hay tecnología para sacarla, porque están debajo del permafrost, de la capa de hielo, eso no se puede sacar. Hoy por hoy, dice, bueno, ya habrá tecnología. Sí, pero su problema no es ese. Su problema es que hoy los misiles, Rusia ha avanzado mucho en misiles hipersónicos. Hasta ahora, lo que se tardaba en un ataque nuclear, desde que se lanzan los misiles hasta que llegan a Nueva York, hay dos formas de hacer un ataque nuclear: contravalor y contrafuerza. Contravalor es contra las ciudades. Hiroshima y Nagasaki con contravalor. Contrafuerza, tirarlos donde están los lanzadores del enemigo. Bueno, pues la duración era mínima de 20 minutos. Pero si me aceleras, si ahora tienes misiles hipersónicos que vuelan 10 veces más rápido, esto se está cortando los tiempos. Y eso es muy importante, porque me tiene que dar tiempo a mí a que yo te responda, te lanzo los míos, y entonces ocurre eso de la destrucción mutua asegurada. Eso es suficiente para que tú no me dispares. Pero si rompemos este equilibrio, tenemos un problema. Y luego, ¿cuántos lanzadores tiene uno y otro? Pues la costa rusa está llena de lanzadores. ¿Qué necesito? Necesito a Groenlandia para desplegar mis lanzadores. ¿En Groenlandia no hay lanzadores norteamericanos? No. Hay una base, Sputufik, donde hay radares. Ahí se detecta, el radar es un radar para detectar el lanzamiento de los misiles balísticos. Y es un radar también de seguimiento de satélites y de logística. Por otro lado, es verdad que luego están las dos grandes rutas polares que ahora con el deshielo de verano pues se abren y China pues reduce el viaje por el Pacífico, lo reduce a la mitad de tiempo. Y entonces para China es muy importante y para Estados Unidos también. Pero Estados Unidos tiene un rompehielos, bueno, tiene dos, uno potente, digamos, y otro de media potencia. Y en cambio Rusia tiene 51. Pero es que miren qué costa tiene uno y qué costa tiene el otro. Los tiene en Alaska. Claro, para meter un barco mercante, aunque sea verano, por las rutas, por esas dos rutas amarillas, hay que meterle un rompehielos delante, por si acaso. Entonces, pero para eso hay que tener a Groenlandia, ser el titular de Groenlandia. A ver, no va a poder ser el titular de Groenlandia y lo sabe. Por muy bocazas que sea, diciendo no descarto el ataque, pues se cargaría todos los aliados, todas las alianzas. Pero sí que es verdad que es importante Groenlandia para él. Esto es un tema que pasa a ser diplomático. Resolvamos esto diplomáticamente para que puedas desplegar ahí y a ver cómo se puede resolver esto. Por otro lado, los groenlandeses, desde el año 2009, legalmente, de acuerdo con la Constitución danesa, pueden hacer un referéndum y declararse independientes. ¿Y por qué no lo hacen si la mayoría son independentistas? Porque son pescadores. Y su nivel de vida sin Dinamarca sería muy bajo. Es Dinamarca la que les cubre cada año, les apoya con hasta 1.000 millones de euros, y con eso su nivel de vida se pone prácticamente al mismo nivel que los daneses del continente. Claro, dicen, bueno, los americanos les pueden pagar más dinero, sí, pero los americanos ellos no van a tener la autonomía que tienen hoy. Y segundo, si les dejas y tienen que opinar sobre que las bases estén en su territorio, pues no sé, hoy por hoy desde luego no quieren, no quieren. Esa es el tema. Rusia es un problema para Europa, es un problemón, es un problema muy, muy serio. Es un problema
para Trump no hay una amenaza convencional, pero para los europeos sí hay una amenaza convencional. Ucrania es la línea adelantada de la defensa europea. Zelensky y los ucranianos, con sus muertos, nos están haciendo un favor enorme porque le están quitando las ganas a Putin de, si gana aquí rápido, nos esperaba el siguiente conflicto. Con esto, no sabemos cuántos muertos van ni en un lado ni en el otro, pero es muy probable que en el lado ruso, que es el que ataca, que es el que más bajas tiene, lleguen del orden de 500.000 de muertos. No se sabe, porque además los incineran, no entregan el cadáver a la familia, les dan una indemnización considerable y procuran reclutar primero voluntarios, los sacan de la cárcel. Cuando eso se ha terminado, pues reclutan en Siberia, en sitios, pero no en sitios donde haya conciencia de que tenemos una. Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania, sí, en aspectos fundamentales. Es que le da inteligencia, Elon Musk le proporciona las comunicaciones, con un contrato que paga Polonia, pero le da las comunicaciones tácticas. Si mañana Elon Musk y Starlink le corta, Ucrania lo tiene muy, muy complicado. Dice, bueno, pero se lo puede dar Europa. No lo tiene Europa, no tiene satélites de baja órbita y no puede darle esas comunicaciones. Ese es el problema. Y entonces, ¿Putin qué quiere? Pues Putin lo que le gustaría es, todo lo que está en naranja es lo que ya ha conquistado. Y lo que le gustaría es llegar hasta Transnistria. No sé si... Aquí. Transnistria es de Moldavia. Pero cuando se independizó Moldavia, el 500.000 de transnistrios que hay ahí detrás del Dniester, dijeron, yo ¿por qué me voy a ir con Moldavia? Me quedo con prefiero seguir como estaba. Entonces, muy rápidamente, los rusos le mandaron allí un cuerpo de ejército como fuerza de paz. Ahora es fuerza de paz y de protección a los transnistrios. Allí no se puede entrar sin autorización de Rusia en este momento. Pero, ¿tiene sentido tener un territorio con 500.000 de habitantes tan lejos de tu propio territorio? Sí, si lo unes. Si todo lo que está en amarillo se cierra, conquista Odessa, Mykolaiv, hasta Transnistria, entonces tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque le dejas sin salida al mar a Ucrania. Y entonces, ¿de qué vive Ucrania? Pues fundamentalmente vivía de dos cosas. De la exportación del grano. Entre Rusia y Ucrania exportan el 33% del grano que se exporta en todo el mundo. Y el mundo no vive de comer pollo, cordero, no, vive de 5 cereales. Y esto es clave para gran parte del mundo. Ucrania, el primer cliente de Ucrania, pues no creo que le sorprenda a nadie. Era porque ya de ahí no sale grano. Rusia tiene bloqueada la salida de grano por mar y no se puede sacar 22.000 millones de toneladas que originalmente había, no se pueden sacar por tren, ni por avión, ni por camiones. Se ha intentado de todas las formas, no se puede, no somos capaces de sacar tal cantidad de grano. Bueno, el primer cliente es China, así que al que más daño le ha hecho esto es a China. ¿Saben quién es el segundo cliente de Ucrania? Era el segundo cliente de Ucrania, se llama España. Y digo, yo que soy de Segovia, que vas ahora en esta época a ver los campos con la espiga, y pero yo, ¿cómo vamos a exportar tanto cereal? Pues el maíz con el que se hacen los piensos para los cerdos, para los pollos, viene de allí. El maíz viene de allí. Y somos el segundo cliente, éramos el segundo cliente de Ucrania así que ha habido que buscar en otros sitios, a precio obviamente más caro, y eso fue uno de los factores de inflación en los primeros años de la guerra. Ese es el tema. ¿Putin qué quiere? Quiere apoderarse de toda esa zona sur, que se llamaba Novorossia, quiere dejar a Ucrania sin salida al mar, tiene que haber un gobierno que se lleve bien conmigo, modelo Bielorrusia, quiere unir Transnistria con las zonas ocupadas, asegurar el suministro de agua a Crimea, esa raya azul. Eso es un canal que cuando en 2014
conquistan Crimea, los rusos, lo que hacen los ucranianos es cortar aquí en Kakhovka, cortan esta presa y le dejan sin agua a la península. Entonces, para el riego, para beber sí, pero para el riego se les acaba el agua. Lo primero que conquistan los rusos en febrero de 2022 es esto. También la central de Zaporizhia, la central más grande de Europa, 6 reactores. ¿Por qué? Porque otra cosa que quiere Rusia es la energía que consuma Ucrania la tengo que controlar yo. De hecho, en la guerra lo que hace sistemáticamente es destruir todos los centros de producción de energía eléctrica, sistemáticamente. Lo que hace Europa es sistemáticamente le da dinero a Ucrania para reconstruirlo, y estamos en este juego del ratón y el gato. Y controlar esa energía, y si controlas la energía, controlas la economía de Ucrania. Esto es lo que quiere. Así que, ¿cuánto va a durar esta guerra? Pues si Putin espera conquistar hasta aquí, cerrar aquí, pues todavía queda, porque prácticamente desde el principio ha conquistado muy poquito. Una vez que conquistó el primer empujón, luego ha sido muy poquito. Ahora, ¿el Kremlin quiere negociar? Sí, con una condición. Lo que he conquistado, lo he conquistado. Vamos a hablar ahora del resto. Y claro, Zelensky dice, no, me tienes que devolver todo el territorio. Bueno, nadie piensa que va a devolver la península de Crimea, pero en fin, bueno, voy más rápido porque se me hace muy tarde. ¿Qué amenazas? ¿Y Europa está preocupada por Putin, por Rusia? Pues sí, estos son los ataques donde Europa se teme acciones rusas el día que lo de Ucrania esté resuelto. Yo creo que como lo de Ucrania ha durado mucho tiempo, le ha costado muchas vidas, Putin no se va a embarcar en otra operación. Pero, cuidado, que hay operaciones que lo de Ucrania no era para hacer una guerra. Él no tenía pensado hacer una guerra. Él quería hacerlo como en Crimea, sin pegar un tiro o pegando 4 tiros, pero nada más, no una guerra. Y entonces aquí hay, pues desde conquistar esta zona de Lapland en Finlandia y en Noruega, para reforzar la posición de Murmansk, que es los puertos, hay 4 grandes bases navales rusas, y una de ellas es esta. Y esto es fundamental. Otra es Narva. ¿Qué le pasa a Narva en Estonia? Pues que en Narva la mayoría son rusófonos. Y además no les dan la nacionalidad estonia, ¿no? Y eso es un problema. Eso, en fin, estos son los temas de los nacionalismos. Y en Letonia también pasa esto. Hay como 800.000 rusófonos. En este momento, ¿qué nacionalidad tienen? Apátridas, ninguna. Cuando quieren salir les dan una autorización para que salgan y luego puedan volver a entrar. Entonces, esto un día Rusia puede hacer lo siguiente. Te doy el pasaporte ruso y luego en mi constitución dice que yo tengo que defender a mis nacionales. Y como ahí tengo 800.000 nacionales, lo invado. Este es lo que puede pasar. Y estos son los miedos. Y luego, entre el pasillo, el corredor de Suwalki, el Suwalki Lab, que une Kaliningrado con Bielorrusia. Y ahí hay un convenio, eso está justo en la frontera entre Lituania y Polonia, a caballo. Es una franja muy estrecha por donde van 2 carreteras y el ferrocarril. Y por ahí Rusia tiene autorización ahora mismo para meter lo que quiera hacia Bielorrusia y de vuelta, precintado, y ninguno de los 2 propietarios del territorio le puede abrir los vagones, ni los camiones, ni nada de nada. ¿Qué puede ocurrir? Que un día pues entren 30.000 hombres en vagones, en los trenes, entren, se quedan allí y dicen, pues aquí ya no pasa nadie más. ¿Y qué hacemos? Se han quedado aislados los Balcanes del resto de Europa. Se quedan separados. Se han hecho ejercicios rusos de cómo hacer esto y se han hecho ejercicios de la OTAN de cómo contrarrestarlo. Estos son los miedos de Europa. Y esos miedos ahora se combaten con Estados Unidos, que es el principal aportador de la OTAN en medios y capacidades. No en lo que paga. Lo que paga, Estados Unidos paga como el 40% y los demás pagamos el resto.
pero lo que paga la estructura al cuartel general para mantener el cuartel general, las estructuras, pero las fuerzas que hay y los medios, lo que tiene Estados Unidos en Europa no lo tienen los europeos. Voy a ir muy rápido. Rusia, además, nos ataca de muchas formas, y eso lo hace ya. Esto es del Centro Criptológico Nacional, del CNI, y es un informe que es público, lo pueden ver, donde explica cómo hay 90 grupos prorrusos. El más activo en España se llama Nomney 57, ese ataca a todo hijo de vecino, Estado, empresas, público y privado, los Killnet, en fin, tiene dos APT. Las APT son gubernamentales, o sea, una APT son organizaciones gubernamentales, concretamente pues, el GRU es el servicio secreto, el GRU es el servicio secreto militar ruso. Y ahí ven los ataques que han hecho el APT-28 y el APT-29 buscando inteligencia. La mayoría de los ataques van contra el gobierno, pero también hay contra la diplomacia, en las embajadas, en las empresas, contra la defensa, etc. En global, la ciberseguridad es un problema de un enorme calado, no solo por los rusos, pero los que más atacan son rusos, chinos, Corea del Norte y antes Venezuela también. Pero bueno, pero rusos, el gobierno ruso, el gobierno chino, no estoy diciendo eso. Digo que proceden de esos países los ataques. Un dato. En 2023 hubo 130 ataques críticos a toda la infraestructura estatal, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central. La mayoría, esos son que tuvieron éxito y que causaron graves daños. La mayoría, pues contra los ayuntamientos, porque son los que menos dotados están. Pero es que en 2024 de 130 se pasó a 351 y en 2025 ha bajado a 278. Ese es el tema. Vamos a la Unión Europea. No sé cómo vamos mal de tiempo. La Unión Europea, bueno, ya hemos visto a lo que se enfrenta. Se enfrenta a un Estados Unidos que está aquí protegiendo a los países europeos, porque esa es la realidad. ¿Qué dice el Tratado de Lisboa? Que es el Tratado de la Unión. Pues que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Eso significa también con los medios militares. Pero por si alguien tiene dudas, añade, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué dice el artículo 51? La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza, excepto el artículo 51, que dice, si a ti te atacan, tú puedes responder con la violencia, con fuerzas armadas, a ese acto, en legítima defensa. Es en el único sitio que se autoriza la fuerza. Y comunicarlo inmediatamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí dices, bueno, pues este artículo, si leyéramos el artículo 5 de la OTAN, son casi iguales. El artículo 5 es si atacan a uno como si nos hubieran atacado a todos. Así que todos los demás tenemos que acudir en su ayuda. Pero este añade una coletilla en la Unión Europea. Ellos entienden, dice, sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. ¿De quién está hablando? De los 23 Estados que tenemos, que somos miembros de la Unión Europea, pero que somos miembros de la OTAN. Si usted es la OTAN, esto que se encarga de la OTAN. Entonces, la Unión Europea no tiene estructura militar y no tiene, sus Estados miembros no tienen esas capacidades que tiene Estados Unidos. Montamos una operación, la operación Altea en Bosnia y Herzegovina, y le tenemos que decir a la OTAN, oye, déjame tus medios. O sea, a los americanos, déjame tus medios. Y en aquella época, que es del año 2000, 2001, no me acuerdo, hay unos acuerdos que se llaman Berlín Plus, nos los dejaron. Si se lo pidiéramos ahora, ¿por qué no lo dejaron? Porque no estaba Chipre. Si se lo pidiéramos ahora, no nos lo dejarían. ¿Por qué no nos lo dejarían? Porque en la OTAN se toman las decisiones por unanimidad. Y hay un miembro, que es Turquía, al que le ha negado a Chipre, le ha dicho, no, tú no puedes firmar los acuerdos de confidencialidad para que yo te dé nada.
Y por lo tanto, los acuerdos Berlín Plus han quedado invalidados, porque Turquía siempre se va a oponer a que le demos a que nos den cualquier ayuda, mientras Chipre no haya resuelto el conflicto con los turcochipriotas. Y los chipriotas no están por la labor de arreglar ese problema. Ese problema tendría que ser, no lo sé, meter a los turcochipriotas, reunificar la isla, meterlos dentro de la Unión Europea, y tampoco la Unión Europea presiona a Chipre para que lo haga, por distintas circunstancias. Esta es la situación. Y luego Turquía, de todas formas, podría decir, bueno, bien, me resuelves el tema de Chipre. ¿Y mi entrada en la OTAN cómo va? Digo, en la Unión Europea cómo va. Bueno, esto es mucho más complicado, porque se le prometió en el año 2000 que si cambiaba 32 temas, no a la pena de muerte, no sé qué, que empezamos a negociar, ha cumplido los 32 capítulos, pero ahora nadie quiere negociar. ¿Por qué? Porque son casi 90 millones de musulmanes, vamos a desvirtuar el origen de la Unión, y entonces Austria no quiere, Francia no quiere. Si yo someto esto a referéndum, van a decir todos que no. Y entonces, bueno, pues estamos ahí. Esta es la situación. Bueno, la Unión Europea no dispone de estructuras militares, y no tiene capacidad de seguridad. La OTAN sí tiene estructuras militares y sí tiene capacidades militares, las de Estados Unidos. Entonces, funciona, la OTAN funciona, ha funcionado siempre. Rusia sabe que no se puede meter con la OTAN. Eso lo sabe, la disuasión es eficaz. Entonces, lo que tiene todo el mundo claro es que la defensa de la Unión Europea descansa en la OTAN. Descansa en la OTAN. Bueno, pues como Estados Unidos ha dicho que la OTAN sigue, pues tranquilidad, sí, pero está dando síntomas de sigue, pero que me quiero ir, que te tienes que hacer cargo de tu seguridad. Entonces, aquí viene cuál es el proceso dentro de la Unión Europea. Lo de arriba es el artículo 42.7 y ahora vamos a ver el artículo 42.2. Y dice, la política común de seguridad y defensa, que es lo que tenemos ahora, incluirá la definición, bueno, lo que tenemos no todos los países, no todos los países, incluirá la definición progresiva de una política común de defensa, que conducirá a una defensa común, al ejército europeo. Pero estamos muy lejos, Una vez que el Consejo Europeo lo haya decidido por unanimidad, esa defensa común, cada país miembro tiene que aprobarlo en su parlamento. Un parlamento como el español, yo creo que lo aprobaría, seguro. Pero un parlamento como el irlandés, estoy seguro que no lo aprobaría, porque ellos exigieron para firmar este tratado que les garantizaran que nunca iba a haber un ejército europeo. Austria es un país neutral, bueno, pero le puso neutral entre los alemanes, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Podría convencerse. Malta es un consumidor de seguridad ahí en el centro del Mediterráneo, y dice, a mí dejarme. Tiene puesto en su constitución que no puede haber bases en su territorio. Bueno, y que no puede formar parte de alianzas militares. Tendría que cambiar su constitución para hacerlo. Y Chipre estaría encantada de participar, pero es que Chipre es un problema en sí mismo. Ese es el tema. La hemos metido en la Unión Europea y hemos metido un problema en la Unión Europea. Y Dinamarca había hecho un referéndum en 2010, antes de 2010, por el cual ellos no iban a participar en la política común de seguridad y defensa. Y de hecho, hasta ahora, hasta el año 2022, incluso cuando ellos presidían la Unión Europea y había reuniones sobre política común de seguridad y defensa, ellos decían, me voy a tomar un café. Yo, ya sabéis que mi ciudadanía ha dicho que nosotros no participamos. Pero hasta que han empezado a ver las orejas al lobo con el tema de Groenlandia. Entonces, en junio, porque ya Trump en el primer mandato les intentó comprar Groenlandia. Y ellos le dijeron que no se vendía Groenlandia. Truman también les intentó comprar en su día Groenlandia. Y entonces ya el día 2 de junio, los tíos dijeron, oye, que nos metemos en la Unión Europea, en la política de seguridad y defensa, pero a tope. Bien, pues vamos a ver otro problema que hay en la Unión Europea. En la Unión Europea somos 27, como todo el mundo sabe,
23 somos miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Pero luego está Austria, que ya lo he contado, Irlanda. Irlanda dice yo soy neutral porque hay que ver dónde está la posición geográfica de cada uno. Esto es como Islandia. Islandia allá arriba pertenece a la OTAN. Aquí está Islandia, no se ve muy bien. Pertenece a la OTAN, pero no tiene ejército. Y no tiene ejército porque dice, oye, si aquí, para lo único que viene aquí la gente es para ver los volcanes y para comer salmón, ¿eh? Pero sí que yo no me importa pagar a la OTAN y contribuir, pero no pienso tener ejército. Y se le ha aceptado. Y se da por bueno. Irlanda ni pertenece a la OTAN ni quiere formar parte de ninguna alianza militar. Chipre ya lo he contado y Malta, pues ahí está. ¿Qué necesitamos? Necesitamos preservar la OTAN todo lo que podamos. Por eso los países europeos no le tocan las narices a Trump, porque vamos a llevarnos bien, todo lo que podamos. Todo lo que podamos a llevarnos bien. O sea, que le dé la ventolera. Yo creo que no le va a dar la ventolera porque no se pegan tiros en el pie y no quiere perder tampoco a los aliados. Y nosotros somos los aliados. Segundo, la Unión Europea tiene que desarrollar su propia estructura de fuerzas. Siempre se ha negado, cuando estaba el Reino Unido decía que ni hablar, que duplicidades ninguna. Pero es que a ver, no habrá que duplicar exactamente lo que tiene la OTAN, pero habrá que tener una estructura de mando para que poder poner en marcha, para que no haya que pedir ya ayuda a la OTAN, para que podamos hacer nuestras operaciones, pero no como la operación Altea, que es una operación pequeñita, una operación de cuerpo de ejército de 20.000 hombres y, si es necesario, mandar desde Madrid, que puede ser, o desde la península ibérica hasta el frente este, hasta todas esas amenazas que hemos visto, poder mandar rápidamente todos los medios y capacidades para decirle a Putin, aquí estás viendo ahora 8 brigadas, que es lo que hay en la frontera. Pero tú donde veas 8 brigadas tienes que mirar que ahí puede convertirse en 8 divisiones, que son 2 cuerpos de ejército. O sea, no te vas a meter con cualquiera, vas a liar una muy gorda. Ahora se ponen 8 brigadas para decir, si se te ocurriera hacer algo, van a morir soldados canadienses, americanos, españoles, y entonces tienes que tener claro que si a mí me matan a mis soldados, no me queda otra que entrar en guerra. O sea, no puedo darme la vuelta y decir no he visto nada. Ese es el tema. Y hay que cubrir las carencias que tenemos. Y ya se ha hecho un catálogo. Ya se hizo originalmente en el año 2000 el Helmand Gold de Helsinki, un catálogo de necesidades, ya eso se ha actualizado y ahora hay que cubrirlo. Y hay que cubrirlo con desarrollo a ser posible europeo. Porque si lo compramos todo fuera, las cadenas de suministro mañana te pueden fallar. Porque si utilizas ese material en contra de los intereses del país que te lo ha vendido, te dicen, yo para esto no te doy repuestos. Y si no te doy repuestos, no vas a poder utilizarlo. Entonces, hay que cubrir capacidades y en la medida de lo posible, con industria propia y con tecnología propia. Tienes que desarrollar tu propia fuerza. Y luego, hay que hacer una evaluación conjunta de riesgos, porque hay riesgos compartidos y hay riesgos no compartidos. España tiene riesgos compartidos, Rusia es un riesgo compartido, pero luego hay otros riesgos que no son no compartidos. Entonces, para los no compartidos, prepárate porque lo mismo te quedas solo. Para los compartidos hay que ponerse de acuerdo. Oye, pues vamos a construir fragatas, o yo pongo este tipo de radares, o puestos de mando que se necesitan, sistemas ISTAR de reconocimiento, de información, etc. Se necesita potenciar la industria de defensa en España. Y en esto estamos, en esto sí estamos, porque esto no enfada a Ana, o es lo que menos problemas puede dar. Y hay que minimizar la dependencia de las cadenas logísticas extranjeras. Lo que se ha hecho es, Rusia, estábamos en la política común de seguridad y defensa y tranquilamente, al tran, sin correr mucho, pero de pronto Putin el día 24 de febrero de 2022 ataca y nos damos cuenta de que queremos ayudar a Ucrania para que se defienda y nos defienda, porque esto es lo que hay que entender, y resulta que dicen, no, te vamos a dar material militar, tal.
El 78% de la ayuda militar que ha dado Europa a Ucrania ha habido que comprárselo a la industria americana. ¿Por qué? Porque queremos ayudarle a la industria. No, porque no hay capacidad en Europa. Eso es un problema. Y si la guerra empieza en febrero, en Versalles, el presidente Macron reúne a los primeros ministros y presidentes en Versalles y hacen la declaración de Versalles. Al mes siguiente, la brújula estratégica. En la brújula estratégica lo que se dice es: Europa tiene que tener más autonomía. ¿De quién? De los Estados Unidos. O sea, hay que ser más autónomos, tener más capacidad. Paralelamente, le encargan a Enrico Letta un informe donde él, a las 4 libertades que ya hay: libertad de capital, libertad de circulación de personas, libertad de todo tipo, bueno, ahora vamos a ver, añade una quinta libertad. Oye, hay que crear un estado número 28 cibernético, donde ahí se mete toda la inteligencia y compartimos inteligencia y sobre todo compartimos tecnología. Esto es muy bonito, pero esto por el momento, aquí cada industria, cada país protege su industria, sus patentes, como alma que lleva el diablo. Ese es el tema. A continuación, la señora von der Leyen le encarga a Mario Draghi, que haga su informe, el futuro de la competitividad europea. Y él lo que dice es: hay que potenciar la industria europea, hacerla que se base, hay que elevar ahora está en el 20% del PIB, hay que pasarlo al 24%. Necesitamos 800.000 millones año para hacer eso. Dice, hay 3 caminos. Uno, la industria tiene un sobrecoste aquí por la energía, que es más cara porque dependemos de importar energía. Hay que descarbonizar, hay que ser más autónomo en la energía, y ahí surgen los paneles, eso está bien. Otra de las cosas que dice es: hay que desarrollar la industria de defensa, ya que tenemos que meter dinero a la defensa y hay que desarrollar tecnología propia, metámoslo, que forme parte de esta industrialización. Ese es y de ahí sale una estrategia industrial europea, el EDIS, y un programa que la desarrolla, que es el EDIC. Y luego, al final del año pasado, salió el mapa de ruta, el roadmap, para alcanzar los objetivos del libro blanco de la defensa. Aquí tenemos la brújula estratégica que dice: hay que actuar, hay que tener capacidad de despliegue rápido, hasta 5.000 hombres. Ahora esto es muy poco, esto ya se ha quedado obsoleto. Hay que invertir, hay que incrementar sustancialmente el gasto en defensa. Esto era antes del 5% que pone Trump, que nadie cree que lo vaya a poder alcanzar, ni el propio Estados Unidos. Pero bueno, lo que se le ha dicho a Trump es: oye, 3,5%, y el resto para la movilidad y la ciberseguridad. Bueno, y eso nos iría bien. También le han dicho: vamos a revisar eso del 5% en el mes de julio de 2029. Él ya no va a estar. Algo que haga algo raro con la Constitución y la retuerza, en esa fecha él no está. Entonces, bueno, ahí probablemente las cosas estén un poco más diplomáticamente mejor, pero Trump, en la estrategia de seguridad nacional, él habla de la diplomacia no convencional. Pero la realidad también es que muchas de las cosas que dice, no todas, tiene razón. O sea, hay cosas que cuando dice: oye, que yo le estoy pagando a usted la seguridad, es que tiene razón, es que en eso tiene razón. Cuando él dice: yo quiero que haya un mejor reparto de esfuerzo, pues es que no le puedes decir: no, sígueme pagando tú la seguridad. Es que no le puedes decir eso. Bueno, el informe de Letta, a esas 4 libertades: libertad de movimiento de personas, de bienes, de servicios y de capital, se añade la libertad, o sea, a que haya ese 8º país que sea el propietario, donde están las patentes de tecnología que compartamos. Pero esto es una utopía hoy, pero es así. Es el plan Draghi, que centraliza. Cerrar la brecha de innovación tecnológica que hoy hay entre Estados Unidos y China con nosotros, con mucho menos tecnología,
un plan de toda la Unión Europea para la descarbonización, para tener una energía más barata, y una definición de una estrategia para la industria de defensa que ya se ha hecho. Todo esto se ha hecho. Y termino con esto. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de la Unión Europea? Cubrir las lagunas militares. Oiga, si no tenemos sistemas de mando y control, vamos a desarrollar sistemas de mando y control. ¿No tiene usted tecnología? Pues casi toda la tecnología para un sistema de mando y control sí la tenemos. Sí la tenemos. Esos son sistemas muy caros y lo lógico no es que cada país se monte el suyo. Lo lógico es tener una estructura común en la Unión Europea. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque estaban las de la OTAN. Y entonces los británicos eran los primeros que decían, ni hablar, si ya pago la OTAN, ya no voy a duplicar esto. Pero es que ahora, si la OTAN no la tenemos 100% segura de aquí a 15, a 20 años, voy a ser optimista y a corto plazo creo que no hay más remedio que pensar y ser optimista que sí que la vamos a tener, pues hombre, tendremos que duplicar algunas cosas. Hay estructuras, el Eurocuerpo, que es un cuartel general de 6 naciones, cuartel general terrestre, aprovechemos eso, vamos a organizar una estructura operativa donde hay cosas que se pueden aprovechar. Vamos a aprovechar. El Reino Unido, el Brexit del Reino Unido es un Brexit para los temas de seguridad y defensa, es un Brexit a medias. Ellos son conscientes de que solos no se pueden proteger y de que quieren estar en la defensa y seguridad con Europa. Bueno, habrá que entenderse. Dice, hombre, pero si pongo fondos, que ahora se están poniendo 1.500 millones de fondos que son préstamos, y lo pone la Unión Europea a interés cero, pero yo a ti, que no eres de la Unión Europea, no te puedo dar esos préstamos. Vale, pues eso no se puede hacer, pero otras cosas sí se podrán hacer. Hay que apoyar al sector europeo de la defensa mediante la agregación de la demanda. A ver, aquí hay unas normas ya, pero que no se acaban de respetar. Y es, oigan, primero se consume europeo. Si no hay europeo, aliado, Estados Unidos, Canadá. Si no hay aliado, donde usted quiera comprar. Pues esto no acaba de cumplirse así. ¿Por qué? Porque luego viene la industria. Si los coreanos me lo ponen más barato, pues yo voy y compro coreano. Pero es que, a ver, no sabemos lo que va a ser de Corea del Sur dentro de 20 años. ¿Va a ser un aliado Corea del Sur dentro de...? No es un aliado, no estamos en ninguna alianza con ellos. De Naciones Unidas, pero en Naciones Unidas estamos todos. O sea, bueno, este es un tema que luego a los gobiernos les cuesta mucho retorcer el brazo a la industria. El FCAS, el futuro caza europeo. Francés, alemán y español. Pues, a ver, ojalá me equivoque, pero tiene poco futuro, porque los franceses, pero no los franceses, no Macron, Dassault ha dicho, yo no voy a compartir mi tecnología. Y España y Alemania dicen, oiga, si yo pago el 33%, Alemania paga otro 33%, o sea, le pagamos el 66% de su investigación, los resultados los tiene que compartir, igual que yo compartiré la parte que yo desarrollo. Y te dice que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que Dassault se va a salir, y entonces se va a salir Francia. No es que se salga la industria aeronáutica francesa o una industria, se sale toda la industria aeronáutica francesa, que es Dassault. Y es muy difícil llevarle la contraria a la familia Dassault. Difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay mucha influencia. Son los dueños del Figaro. Hay que apoyar a Ucrania mediante una mayor asistencia militar, y eso se está haciendo. Y cuesta. Ahora Rusia ha marcado como objetivos militares legítimos a 21 empresas. Una de ellas española, que es la que hace los circuitos de navegación, de los drones, tal. Es muy desagradable que te señalen como objetivo a batir legítimamente, que te pueden hacer lo que quieran. Por seguir, oye, las decisiones de Bruselas, del gobierno en este caso, y bueno, este es un tema que no son los temas fáciles de llevar adelante.
hay que desarrollar el mercado de la defensa. Es decir, no se vaya usted a comprar fuera, compre dentro. Este es el tema. Acelerar la transformación de la defensa mediante innovaciones revolucionarias como la inteligencia artificial, la tecnología, la cuántica, la computación cuántica, la fotónica, todos estos temas. Y en España sí hay capacidad para empezar a trabajar. ¿Al nivel americano o chino? No. Pero si no empezamos nunca, el gap, el hueco tecnológico cada día será mayor. Pero nunca vamos a llegar al nivel de los americanos, porque claro, tú empiezas a trabajar en nuevas tecnologías, en I+D, cuando tú trabajas ellos siguen trabajando y te van siempre sacando. Sí, pero hay que hacer ese esfuerzo, hay que hacerlo. Y nos llevamos muchas sorpresas, porque luego hay industria en España, industria pequeña, hay pymes que son fantásticas, que hacen cosas extraordinarias. Uno se sorprende ver que el que ha dirigido la guía de la operación Artemis II es un español. Pues si le pones aquí también lo hace. O sea que no son más cojos. Hay que mejorar la preparación europea y ponerse en lo peor. Esta es otra cosa. Esto es una peculiaridad. Esto es de la Unión Europea, no es de España. Pero en España el optimismo, no sé si la inconsciencia, no sé si la ignorancia es a mí porque me van a atacar. Y, hombre, que Rusia ataca a Ucrania, hombre, que se entiendan, que se resuelva esto diplomáticamente. ¿De verdad me lo cuentas? Porque vete a ver a Putin y se lo explicas. Es que a lo mejor él no ha entendido bien cómo hay que hacer las cosas. Es que hay... Bueno, en España todavía creemos que el mal no existe. Pues el mal existe. Y reforzar las asociaciones con países de todo el mundo, con Canadá se está trabajando muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Debería de modificarse el Tratado de Lisboa? En mi opinión, sí, pero a continuación añado, pero es imposible. Eso hay que hacerlo por unanimidad. Y bueno, ya se ha marchado el presidente Orbán, que siempre era una nota discordante, pero ahora ha venido el búlgaro. Pero no es eso, es que para el tema de seguridad y defensa, ya he contado que Irlanda, Austria menos, Malta, y en cuanto eso sí tiene que ser por unanimidad, ¿y qué hacemos con Chipre? Metimos a Chipre por presión de Grecia y ahora a ver cómo resolvemos el problema. Me he pasado demasiado, presidente. Yo estoy abierto, no sé cómo vamos del tiempo, pero yo estoy abierto a contestar las preguntas que sepa contestar. Lo primero, enhorabuena por la conferencia. Yo me planteo una serie de dudas. Si Marruecos atacara España quedándose con Ceuta y Melilla, ¿la OTAN lo defendería? La primera pregunta. Bien, pues voy a responder a esa primera pregunta. Si uno va al artículo 6 del Tratado de Lisboa, Ceuta y Melilla están fuera, porque no son territorio europeo ni una isla situada al norte del Trópico de Cáncer. Pero si uno va al concepto estratégico de 2022, que es el que está en vigor, que se firmó en Madrid, ahí se habla de proteger la soberanía de los países miembros. Ceuta y Melilla es soberanía española. Así que yo me gusta creer que nos echarían una mano, pero ahí lo dejo. Bueno, la siguiente pregunta sería, viendo que los países de la OTAN siempre han ido avanzando hacia Rusia y no Rusia avanzando hacia Europa, justificar que Rusia es un país que ataca me parece muy difícil de justificar, más teniendo en cuenta que es el país más grande del mundo y de los que tiene menos población. ¿Qué necesidad tiene Rusia de invadir Europa? No tenemos nada. No tenemos materias primas, no tenemos nada. No necesita para nada invadir Europa. Para nada. Si tú
eres un país que produces armamento militar y ves que la OTAN se acerca hacia ti, lógicamente tu industria armamentística será superior. Pero no es porque ellos quieran, sino porque la OTAN ha venido. Gracias. Bueno, hay un problema con la realidad. La realidad es que se ha quedado con la península de Crimea directamente y que ha invadido todo el este y el sur del territorio ucraniano. Que es un país que ya era independiente y con el que había firmado un acuerdo de no agresión en los acuerdos, el memorándum de Budapest, por el cual Ucrania entregó las armas nucleares que tenía a Rusia, repartieron la flota del Mar Negro, un reparto no equitativo, pero bueno, comprensible. Los barcos grandes se los quedó Rusia, los barcos costeros pequeños se los quedó Ucrania, y que las partes se comprometían a respetar su integridad territorial, y no se ha cumplido. Entonces, ¿Rusia no ha atacado? Sí, Rusia sí ha atacado. ¿No? No, Minsk II, por el acuerdo de Minsk II, ¿no? A ver, el acuerdo de Minsk II afecta al Donbass, solo al Donbass. ¿Qué pasa cuando Rusia se queda con la península de Crimea? Se queda con la península de Crimea, pero en cuanto se marche en la península de Crimea está la base de Sebastopol. La península de Crimea es muy importante. Muy importante. ¿Por qué se queda con la península de Crimea? Aprovechando un vacío de poder, cuando Víctor Yanukovych se marcha, huye a Moscú por la presión de la revuelta de Maidán. Aprovechan ese vacío de poder y entonces Rusia coge a los 18.000 soldados que hay en la base de Sebastopol, les pone uniformes nuevos, sin parches, sin la bandera rusa, sin identificación, les tapa la cara con una cosa que los militares llamamos la braga, y, para que no lo pueda reconocer nadie, tapa las matrículas de los vehículos, cerca los cuarteles ucranianos en la península de Crimea y combinan a los de dentro o a unirse a la revolución, a la revuelta, o a marcharse fuera de la península. Esto lo hacen diciendo, estos son rebeldes crimeos. No, eran rusos, dirigidos por un coronel del GRU que se llama Igor Girkin, dirigidos políticamente con el dinero de Maloyev, de Konstantin Maloyev, fondos de inversión, un oligarca con ese dinero ruso. Y bueno, esto lo montan y hacen un referéndum. En estas condiciones hacen un referéndum y me declaro independiente. Hacen otro referéndum a los 2 días y dice, no solo me declaro antes de ayer independiente, ahora me declaro que me uno a la Federación Rusa. Bueno, pero ¿qué hubiera ocurrido si esto se queda aquí? Pues que en cuanto hay un gobierno establecido, lo primero que hubiera dado es la orden de recuperar Crimea militarmente. Para que eso no pueda ocurrir, los rusos montan una guerra en el valle del Donbass. ¿Quién dirige a los rebeldes en el valle del Donbass? Igor Girkin, el coronel ruso, un coronel ruso. ¿Quién dirige políticamente a Donetsk? Un sociólogo ruso, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, que había estado primero en la península de Crimea. O sea, todo está organizado por lo. ¿Quién derriba el avión de Malaysia Airlines? Un misil ruso, porque los ucranianos no tienen misiles capaces de derribar un avión a 10.000 metros de altura, lo derribaron creyendo que era un avión de transporte, porque lo que hacían los ucranianos era meter los aviones de transporte en las aerovías de transporte de civiles para camuflarse. Y estos, creyendo que ese era un avión no comercial, pues lo derribaron. Bueno, ahí se genera una guerra. Una guerra es una guerra civil entre los rusos, apoyados por los rusófonos, apoyados por Rusia y el resto de Ucrania. Esa guerra civil hasta 2022 había generado
8.000 muertos. Ese fue el motivo por el cual los ucranianos que nunca han tenido claro, porque no han sido independientes mucho tiempo, han sido independientes en el periodo de 3 guerras, 2 años, fueron independientes. Y bueno, luego no podemos ir más para atrás, y sí, el Rus de Kiev es el origen de la cultura rusa. Y por eso los rusos dicen, no puede ser independiente. Ucrania no puede ser independiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente dices, hombre, Rusia no ha empezado ninguna guerra, ha empezado todas. Ha empezado todas. En este tema. Unidos, no. No, Estados Unidos también muchísimos. No, pero yo no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de mi problema como europeo. Los países bálticos se han sentido amenazados por Rusia. Hombre, yo puedo decir que he hecho unos cuantos viajes allí oficiales que están obsesionados con la amenaza rusa. Tal vez excesivamente obsesionados, pero hay que recordar que cuando quitaron la estatua del soldado desconocido ruso, creo que fue, no recuerdo si fue en Tallinn, automáticamente les hicieron ciberataques durante varios meses y les dejaron inutilizar los 3 países, prácticamente. Ahora son los países más desarrollados cibernéticamente de toda Europa. El centro de amenazas híbridas está en Tallinn, porque los rusos esto lo han empleado permanentemente. Y una de las cosas que tienen los rusos desde los años 50, desde la época de los soviéticos, muy desarrolladas, son las campañas de desinformación. Lo tienen súper bien desarrollado, donde te explican cómo, y hay campañas para los ucranianos, hay campañas para los europeos y hay campañas para los propios rusos, donde te explican cómo la OTAN estaba a punto de atacar Rusia. Y claro, ha sido su salto, es decir, me tengo que defender porque me iban a atacar ellos. Ucrania iba a utilizar las armas nucleares, pero si no tienen. Pero le iban a dar armas nucleares, las iba a utilizar. Zelensky es judío. Es un nazi. Zelensky es judío. Esto funciona. O sea, yo, sinceramente, una alta autoridad rusa, en una ocasión le pregunté cómo va el tema de Ucrania y me dijo, bueno, los rusos siempre nos toca terminar las guerras que empiezan otros. Y yo le dije, pero esta guerra, ¿quién la ha empezado? Porque a lo mejor yo no me he enterado bien. Yo, sinceramente, creo que esto lo ha empezado Putin, que Putin quiere recuperar su zona de influencia. ¿Por qué surge Maidán? Que fue un error, que fue un tremendo error. Y apoyar Maidán fue, en mi opinión, es un error de Catherine Ashton, que era la alta representante de política exterior de la Unión Europea, y de John Kerry, que era el secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, a la sazón. ¿Por qué empieza Maidán? Pues porque Ucrania tiene 2 almas. Tiene desde el Dnieper hacia el oeste, son agricultores y ven en la Unión Europea su futuro. Y del Dniester hacia el otro lado, sobre todo en la frontera con Bielorrusia, con Rusia, pues hombre, ahí es una zona muy siderúrgica, ahí se hacían los aviones Tupolev, y siguen haciéndose las piezas y todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un alma rusófona y hay un alma europeísta. Pero no había una gran conciencia de nacionalismo ucraniano. ¿Cuándo surge ese nacionalismo capaz de enfrentarse a, teóricamente, el ejército número 1 o número 2 del mundo? ¿De dónde surge eso? Surge del odio hacia el ruso, que les ha generado una guerra en el valle del Donbass, que les ha causado 8.000 muertos, donde todas las familias, o gran parte de las familias ucranianas, se han visto implicadas en una guerra que ellos no querían y eso es lo que surge, ahí ha surgido el nacionalismo. Eso es lo que no entendió Putin. Si uno mira resultado de las elecciones de 2010 entre Yulia Timoshenko
y Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych es rusófono. Víctor Yanukovych nació en Donetsk. Sus padres hablaban ruso, él se crió en ruso y aprendió el ruso y el ucraniano. Yo no sé ninguno de los dos idiomas, pero deben ser muy parecidos. Pero él aprendió ucraniano ya con 20 años. Y esas elecciones, Yulia Tymoshenko es de Kiev, es europeísta y es la que había sido primera ministra. Bueno, pues si uno ve el resultado de las elecciones en segunda vuelta a la presidencia, las gana Víctor Yanukovych. Y las gana porque toda la zona del este del Dnieper, todo el este y toda la zona rusófona, le vota a Víctor Yanukovych. Bueno, esto te indica que en 2010 había mucho prorruso, están votando un prorruso, que está anunciando que se va a aliar con Rusia. De hecho, cuando tiene que firmar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, es cuando Putin le dice, no puedes firmar eso. Porque si firmas el tratado de libre comercio con la Unión Europea, no puedes formar parte de la Unión Euroasiática que estoy montando yo. Porque el comercio, entonces, el tomate de Kazajistán no puede entrar en Ucrania sin impuestos porque aparece en Madrid, como un tomate camuflado ucraniano. Vale. Entonces, él lo que pide a la Unión Europea en 2014, si no recuerdo mal, 2013, le pide un aplazamiento de esa firma durante 2 años. Y surge entonces el Maidán, las protestas, las dos almas, un alma contra otra alma. Bien, ¿cómo es Ucrania ahora? Vamos a las elecciones de 2017, me parece que fueron las de Zelensky, o 2000, es que no me acuerdo ahora cuándo fue. 2017, un señor que es un actor, que ha grabado una serie, que ha hecho una serie donde él es el presidente, pero vamos, que los ucranianos son tontos, que saben que es un actor, se presenta con 2 promesas. Primero, acabar con la corrupción, que es un tema endémico. Es endémico en Ucrania, es endémico en Rusia también. Un problema. Y acabar con la guerra. Y gana con una mayoría abrumadora en primera vuelta, y el primer rusófono queda en el puesto 6º, prácticamente, que es verdad que no votó el Valle del Donbass, que está en guerra, no pudo votar, estaba en manos de Rusia. Bueno, en manos de los rebeldes, apoyados por Rusia. Pero prácticamente en el resto nadie vota a los candidatos rusófonos. ¿Qué ha pasado? Ha habido un vuelco de forma de pensar, del pensamiento del nacionalismo ucraniano. Y lo ha generado la guerra. Y se ha generado contra Rusia, a la que se culpa de los muertos, donde todas las familias o tienen hijos en la guerra o han tenido ya muertos en esa guerra. Mi análisis y mi opinión. Hay una pregunta, no sé si da tiempo. Aquí había una. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta va más relacionada al ámbito de las relaciones internacionales, concibiendo un poco también el deterioro del sistema liberal. Puede que la teoría realista gane relevancia, máxima en el contexto actual. En este aspecto, el realismo que sostiene que los estados son los actores por antonomasia y su supervivencia, su máxima dentro de sus prioridades. En estas condiciones, ¿cómo pueden superar estos retos de mantención de la soberanía nacional la Unión Europea? Es decir, los intereses nacionales ante los intereses comunitarios. ¿Qué beneficios también puede argumentar para convencer, qué beneficios puede argumentar la Unión Europea para convencer a los Estados miembros de la necesidad de renunciar a esa soberanía nacional por parte de los propios Estados miembros? Muchas gracias. Recuerdo mi primera diapositiva. El mundo con 3 únicos actores, 2 importantes, Estados Unidos, China, y un actor que tiene su zona más pequeña, pero que también está cómodo con esta zona. Ya veremos hasta dónde llega, que es Rusia. En ese mundo, esos 3 actores se van a repartir el mundo. Decía Josep Borrell en una entrevista que dio que en este mundo
o te sientas a la mesa o formas parte del menú. Pues Europa tiene que decidir, o se sienta a la mesa como Europa, porque pretender que España se siente a la mesa, que Francia se siente a la mesa, que esto es absolutamente utópico. O nos unimos o formaremos parte del menú. Nos arrinconarán y lo pasaremos mal. Económica, o sea, tenemos el estado del bienestar más desarrollado del mundo, mucho más que Estados Unidos. Esto va a caer, no se soporta. Primero, porque hay que dedicar parte de ese gasto, nos guste o no, esto no es agradable oírlo, a seguridad, porque nos la ha estado pagando otro actor, que era Estados Unidos. Y Estados Unidos esto se ha terminado, dice que esto se ha terminado. O sea, ese es un tema. Pero luego la influencia, sobre todo la influencia tecnológica y económica, depende de cómo te posiciones. Unidos la Unión Europea, podemos ser otro actor más, podemos ser el cuarto actor. Eso tiene un problema, los nacionalismos. Y ahí, pues, ¿cuál es el problema que yo veo? Pues que no hay líderes europeos ahora capaces de arrastrar a la mayor parte de los países, de aglutinar, de integrar. Yo creo haber conocido en las distancias cortas, yo callado pero oyendo, a muchos presidentes. Yo no veo líderes de la talla de los que había antes. Esa es la realidad. Pero o tomamos conciencia. Yo es que no veo otra solución. Si dijera, oye, me gustaría decir, no, España puede por libre, pues sinceramente no lo creo. No lo creo. Y entonces, si logramos resolver el tema de la seguridad y de la defensa, creo que es un punto de apoyo enorme el salto que puede dar la Unión Europea, porque es un actor económico. Ya no tenemos la potencia económica que éramos antes. Éramos la primera potencia mundial en PIB. Hoy la primera potencia es Estados Unidos, la segunda es China, pero que ya le anda muy cerca, que están ya pegando una a otra. Pero claro, sí, eso es mirando el PIB, pero si miras renta per cápita, esto no hay color, es Estados Unidos la cabeza. Yo lo que creo es que, primero, en el mundo de las relaciones internacionales hay que procurar llevarse bien con todo el mundo, especialmente con las grandes potencias y con los vecinos. Eso en el mundo de las relaciones internacionales. Pero en el mundo de la geopolítica hay que identificar quién es tu amigo y dónde están los riesgos y las amenazas. Y a mí no me gusta ver lo que hace Trump, pero tengo claro que compartimos valores con Estados Unidos y no comparto valores pues con Putin. ¿Y con China? Y con China, a ver, pues tampoco compartimos valores. Vamos a ser claros. China tecnológicamente, China hay que tener claro cómo actúa. China es un actor de influencia económica fantástico, pero cuidado. China lo que hace ha sido capaz, sacrificándose con esa disciplina envidiable que tienen los chinos, de desarrollar una tecnología que en muchos campos es ya superior a la americana, no en todos, no en la mayoría, pero en el 5G, los americanos se han quedado colgados de la brocha y cuando se han querido dar cuenta, un Huawei, un ZTE, pues son empresas que no las hay en Estados Unidos en este momento. Estados Unidos está pidiendo tiempo para recuperarse. Pero China hace una cosa que no podemos olvidar. China dopa a sus industrias. Es decir, que si tú abres un concurso aquí en Palma de Mallorca para lo que sea y viene una empresa china y consideran que ese concurso es estratégico para el gobierno chino, esa empresa va a ganar. ¿Por qué? Porque si no puede ofrecer el mejor precio, el gobierno chino le va a dar el dinero, por supuesto, porque eso está prohibido por la Organización Mundial de Comercio. China utiliza la ley del embudo. En la ley de fronteras para afuera, libre comercio, ya haré yo lo que sea. Y de fronteras para adentro, no. En el mercado chino no se puede entrar si no es de la mano de una empresa china y con el 51%. La empresa china. Entonces, en fin, hay que llevarse bien con ellos, hay que entenderse, son un actor muy importante.
pero hay que saber también a qué juega cada uno. Muy bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta sobre Turquía que ha comentado usted un poco. En primer lugar, hay que decir que el problema con Chipre es que está ocupado de Turquía. Turquía es un miembro de OTAN, pero es el que ocupa un territorio de Estado miembro de la Unión Europea. No es Rusia, no es China. También con amenazas a Grecia, tiene sus intervenciones, como se llama, en Siria, en Libia, en Irak, y tiene un papel que quiere jugar en diferentes niveles, como ha comentado usted, también entre OTAN y la Unión Europea. Muchas cosas, también problemas en el interior de Turquía con el Estado de Derecho, derechos humanos, todo esto. Y a pesar de todo esto, España tiene unas relaciones muy avanzadas con Turquía, también en nivel militar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ve, qué opina usted sobre esas relaciones entre España y Turquía y si están compatibles con la autonomía estratégica de la Unión Europea y compatibles con los valores europeos? A ver, España tiene muy buenas relaciones con Turquía desde hace mucho tiempo. Viene de la época de la Alianza de las Civilizaciones. Eran los dos copartners, colíderes de ese tema, que bueno, ha dado lo que ha dado ese. Pero industrialmente sí que siempre ha habido una fuerte colaboración naval, aeronáutica. Ahora acabamos de comprar un entrenador, el Cube, que es un entrenador, que es un avión turco. Pero claro, Turquía es un aliado en la OTAN, no en la Unión Europea, pero es un aliado en la OTAN. Si Turquía no está en la Unión Europea es porque los miembros de la Unión Europea no lo ven, no porque Turquía no quiera ser miembro de la Unión Europea. Ya les gustaría a Turquía. Turquía es un país muy importante porque está en un punto de bisagra entre Oriente y Occidente y juega un papel sumamente relevante. Es verdad, ha intervenido en Siria. En Siria, el norte de Siria, la provincia de Rojava, ha sido tradicionalmente el santuario, esa es una zona kurda, y ha sido tradicionalmente el santuario del PKK, el partido de los trabajadores del Kurdistán, que es un grupo terrorista, donde Bashar al-Assad les dejaba hacer. ¿Qué ha hecho Erdogan? Pues que llegó a un acuerdo con Rusia, con Putin, llegó a un acuerdo con Putin de, oye, yo te dejo, yo Putin, te dejo que entres en Siria, y dices, pero si no es tu país, no es mi país, pero Bashar al-Assad está ahí gracias a mí, cuando estaba. Así que tú entras en Rojava, limpias los campamentos del PKK y te vuelves a tu país. ¿No va a protestar Bashar al-Assad? No va a protestar. Eso lo ha estado haciendo todos estos años. Hasta que Bashar al-Assad ha caído. Ahora se tiene que llevar bien con al-Golani, que era el presidente de Siria, que era el jefe del Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra era Al-Qaeda en Siria. Pero estas son las cosas que tiene la política internacional, que te tienes que sentar y dar 2 besos con un tío que era el líder uno de los líderes más grandes del terrorismo mundial, este señor. Bueno, España mantiene buenas relaciones. ¿Eso es malo? No, no es malo. No tenemos conflictos. Yo creo que, pero es mi opinión personal, que hubo un error al aceptar a Chipre sin obligar a Chipre a decir, no, primero resuelve el problema con Turquía, vamos a entenderos y os metemos en la Unión Europea.
pero no metemos media isla con cascos azules en la línea verde ahí entre turcochipriotas y grecochipriotas, porque esto va a ser un lío. Y no sé si es que no lo vio venir nadie, que era fácil verlo venir. El caso es que ahora pues tenemos a Turquía como un grano en el zapato, como una piedra en el zapato, cada vez que queremos entendernos entre la Unión Europea y la OTAN, porque Turquía se opone a todo. Es verdad que también se le engañó, que en política las cosas cambian mucho con el tiempo. En Helsinki, en el año 2000, se le dijo, cambia estos 32 temas. No puedes tener pena de muerte. De hecho, al líder del PKK le habían condenado a muerte. Le tuvieron que conmutar la pena y cuando hayas resuelto estos temas, empezamos a negociar la entrada. Y cuando él llegó con las tareas hechas, dijo, venga, empezamos a negociar. Y le dijeron, no, es que en este momento no se dan las circunstancias. Ni se van a dar. Porque es muy difícil meter a 80 y tantos millones de musulmanes en la Unión Europea. Esto, pues es así. Es así. Vamos a acabar. Ahora, como he dicho antes, yo creo que hoy nos ha abierto los oídos y nos ha abierto los ojos. Hoy es San Jordi. Ellos tienen a Santa Bárbara, me parece, de patrona, que dice que no hay que acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena. Pero hoy es San Jordi, él nos ha regalado el libro, su conocimiento, y nosotros vamos a regalarle otro aplauso muy fuerte. Por ahora.